Cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Castillo Hospicio. Yo soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD y pertenezco al programa de Administración de Salud. El día de hoy quiero hablarles sobre la violencia simbólica y en donde pues la materia es sujeto a comunidad e integración social, donde está este anexo 2, el cual es el formato de reconocimiento de las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas, en donde hoy los centraremos en la violencia simbólica, que fue el tema que elegí. ¿Cómo se manifiesta en su vida cotidiana y qué expresiones naturalizadas logran visibilizarse? Entonces les explicaré un poco sobre la violencia simbólica, que es algo silencioso, algo que no requiere una violencia física, sino que es algo sutil, algo que te va moldeando la mente. Entonces, esto sucede por la presión social y familiar, en donde vemos que el individuo debe adoptar ciertas reglas o estigmas de la sociedad, y en donde vemos que esta sociedad es juzgada por los títulos o logros académicos que ejerce el individuo, en donde pues entre más logros académicos tenga este individuo, más importante es para la sociedad esta trayectoria universitaria que ejerce una presión constante en los jóvenes de hoy en día. Esto genera que los jóvenes se sientan abrumados, que se sientan insuficientes, que no sepan qué estudiar y demás, solo porque pues dependen de los estigmas de esta sociedad que son títulos académicos. Para hablarles un poco mejor del impacto en la identidad y la justificación, quiero hablarles en el caso más cotidiano, ¿sí? Y en mi caso personal, en donde se manifiesta como una autocorrección constante e internalización de la insuficiencia. Esta autocorrección constante que va ejerciendo la familia o la sociedad en este individuo, donde tiene que sacar buenas notas, donde tiene que tener muchos títulos académicos, empieza a hacer que este individuo se siente insuficiente, que por más que se esfuerce, pues no es suficiente para alcanzar esos estándares de la sociedad. Eso empieza a generar una desvalorización de los esfuerzos de ese individuo y empieza a sentir que por más que él se esfuerza, pues no es suficiente para alcanzar esos estigmas que están muy altos y genera una enfermedad que actualmente em, es casi que el 80% de los suicidios en Colombia y en el mundo, que es la depresión y la ansiedad en estos individuos, que no se manifiesta, que es algo sutil, igual que la violencia simbólica. Por eso ese tema tan importante. En la justificación teórica les voy a hablar de un autor el cual se llama Pierre Bourdieu, que vivió en 1991, ¿sí? Y en donde trabaja la violencia simbólica y la define como aquella que se ejerce con la complicidad que el dominante no puede sino prestar al dominante. Entonces, esto genera que este dominado, ¿cierto? Eh, no es que esté de acuerdo conscientemente, sino que inconscientemente está de acuerdo con este dominante. Es decir, que esta persona que está siendo eh, violentada simbólicamente, ¿cierto? Inconscientemente empieza a adoptar medidas de la sociedad o del depresor, demás, y empieza a parecerse a esa persona. Es decir, que no sé si le exigen muchos títulos académicos, entonces va a estudiar la carrera que quiera, el papá o el tío o el hermano y demás, y va a empezar a adoptar esos estigmas solo para encajar en la sociedad. En Pierre Bourdieu, ¿cierto? Nombra esto como el superhombre, ¿no? En donde todas las personas quieren parecerse a él. Calderone, del 2004, dice que esto se basa en el desconocimiento. La exigencia del prestigio se percibe como algo natural y legítimo, es decir, que la sociedad o esa persona que está siendo dominada empieza a percibir desde muy pequeño que eso es natural, que las personas sean ricas, multimillonarias, que haya pobreza en el mundo y demás. Y por ese desconocimiento empieza a adoptar los estándares que tiene la sociedad, es decir, cuántos títulos académicos y demás. Empieza a generar una manipulación mental en este individuo. En conclusión, el ejercicio de reconocer la violencia simbólica
me permite, ¿no? Reconocerla, hacer un cambio como persona, como individuo y pues entender la dinámica entre el éxito y cómo la presión social moldea mi forma de ser. Muchos autores nombran que la realidad, ¿no? Es una simple construcción social. Y pues estoy muy de acuerdo de eso porque la realidad depende de quién la esté viendo. Si es rico, si es pobre o si tiene logros académicos o demás. Este análisis promueve el reconocimiento de las diferencias y diversidades en favor de una cultura de inclusión, que es el objetivo de esta fase final. Y muchísimas gracias por su atención. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias.